El cielo es real. Capítulo 18. La sala del trono de Dios. Una noche cerca de la Navidad de 2003, seguí a Colton hasta su habitación a la hora de dormir. De acuerdo con nuestra rutina habitual, Colton eligió una historia de la Biblia para que le leyera. Esa noche la historia elegida fue El rey sabio y el bebé. Este cuento está basado en una historia del primer libro de Reyes en la que dos mujeres viven juntas y cada una tiene un bebé. Durante la noche, uno de los bebés muere. Tránsida de dolor, la madre del niño muerto intenta reclamar al otro bebé como propio. La verdadera madre del niño vivo intenta convencer a la otra mujer de la verdad, pero no puede persuadirla de que le entregue el bebé sobreviviente. Desesperada por recuperar a su hijo, la madre del niño vivo sugiere que el rey Salomón, conocido por su sabiduría, sea quien resuelva la cuestión y determine quién es la verdadera madre del bebé con vida. En la historia bíblica, al rey Salomón se le ocurre una forma de averiguar qué hay en el corazón de cada una de las mujeres. Que se parta al niño por la mitad, ordena el rey. Luego denle una mitad a una y la otra mitad a la otra. La madre doliente acepta esa solución, pero la verdadera madre revela el amor por su hijo al gritar no, que ella se quede con el niño. De esa manera, el rey sabio pudo determinar cuál de las dos madres decía la verdad, y de ahí la frase solución salomónica. Llegué al final de la historia y Colton y yo tuvimos nuestra afable discusión habitual sobre leerla una vez más y otra. Esta vez salí victorioso. Cuando nos arrodillamos en el piso para orar, apoyé el libro al costado, sobre la alfombra, y quedó abierto en una ilustración que mostraba al rey Salomón sentado en su trono. En ese momento me percaté de que la Biblia menciona en varias partes el trono de Dios. Por ejemplo, el autor del libro de Hebreos exhorta a los creyentes a acercarse confiadamente al trono de la gracia, y dice que cuando Jesús terminó su trabajo en la tierra se sentó a la derecha del trono de Dios. También está ese glorioso capítulo del libro del Apocalipsis que describe el trono de Dios. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Oye, Colton, le dije, aún arrodillado a su lado, cuando estuviste en el cielo, ¿viste el trono de Dios? Colton me miró inquisitivamente. ¿Qué es un trono, papi? Recogí el libro de historias de la Biblia y señalé la ilustración del rey Salomón sentado en su corte. Un trono es como la silla de un rey. Es la silla en la que solo el rey puede sentarse. Ah, sí, lo vi varias veces. Se me aceleró el corazón. ¿Realmente estaba a punto de echar un vistazo en la sala del trono celestial? Entonces, ¿cómo es el trono de Dios? Es grande, papá, muy, muy grande, porque Dios es lo más grande que existe. Él nos ama mucho, muchísimo, papi. No podrías creer cuánto nos ama. Cuando dijo esto, me llamó la atención un contraste en sus palabras. Colton, un niño, habló primero sobre un ser muy grande y al instante estaba hablando de amor. Por un lado, era claro que el tamaño de Dios no lo había asustado. Por otra parte, me resultaba interesante que Colton estaba igual de ansioso por contarme cómo lucía Dios que por decirme cómo se sentía Dios. ¿Y sabías que Jesús se sienta junto a Dios? Continuó Colton, acelerado. La silla de Jesús está junto a la de su papá. Eso sí que me dejó pasmado. No hay forma de que un niño de 4 años sepa eso.
Ese fue otro de esos momentos en los que pensé, tiene que haberlo visto. Estaba bastante seguro de que Colton nunca había oído hablar del libro de Hebreos, pero había una forma de confirmarlo. ¿De qué lado del trono de Dios estaba sentado Jesús?, le pregunté. Colton se trepó a la cama y se puso frente a mí de rodillas. Bueno, hagamos de cuenta que tú estás en el trono de Dios. Jesús estaba sentado allí, dijo, señalando a mi derecha. Me cruzó por la cabeza el pasaje de Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Asombroso. Esto era algo fuera de lo común. Había puesto a prueba los recuerdos de Colton contra el texto de la Biblia y había pasado la prueba sin siquiera pestañear. Tenía una pregunta más para hacerle, una pregunta para la que aún no tenía respuesta, al menos no una respuesta de la Biblia. ¿Quién se sienta del otro lado del trono de Dios? Ah, es obvio, papá. Allí está el arcángel Gabriel y él es muy agradable. Gabriel. Eso tiene sentido, pensé mientras recordaba la historia de Juan el Bautista y el momento en que Gabriel llegó para dar la noticia de su próximo nacimiento. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Estoy a las órdenes de Dios, le dijo Gabriel a Zacarías. Ahora, más de 2000 años después, mi hijo me cuenta esa misma historia. De modo que pude echar un vistazo en la sala del trono del Dios, pero la descripción de Colton me había dejado con una duda. Si Dios Padre estaba sentado en su trono con Jesús a su derecha y Gabriel a su izquierda, ¿dónde estaba Colton? Colton ya se había metido debajo de las sábanas. Su cabecita rubia estaba apoyada sobre la almohada con funda del hombre araña. ¿Y tú? ¿Dónde te sentaste?, le pregunté. Trajeron una sillita para mí, dijo con una sonrisa. Me senté junto a Dios y el Espíritu Santo. ¿Sabías que Dios es 3 personas, papá? Otra vez el pensamiento. Sí, pero ¿cómo lo sabes tú? En voz alta respondí. Sí, creo que lo sabía, dije sonriendo. Colton volvió a tomar las riendas de la conversación y salimos a galope. Me senté junto a Dios, el Espíritu Santo, para orar por ti. Como necesitas al Espíritu Santo, oré por ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. Que Colton dijera que oró por mí en el cielo me hizo recordar la carta de los Hebreos, donde el autor dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo luce Dios?, pregunté. ¿Dios, el Espíritu Santo? Colton frunció el ceño. Esa es una pregunta difícil. Es medio azul. Mientras intentaba imaginarlo, Colton volvió a cambiar el curso de la conversación. ¿Sabes? Allí fue donde conocí a Pop. ¿Conociste a Pop cuando estaba sentado junto al Espíritu Santo? Asintió vigorosamente con la cabeza. Sonreía como si estuviera ante la presencia de un recuerdo agradable. Sí, Pop vino hacia mí y me preguntó, ¿es Todd tu papá? Yo le dije que sí, y me dijo, él es mi nieto. En numerosas ocasiones, al presidir funerales, escuché a los dolientes decir las típicas y bienintencionadas frases, pues ahora está en un lugar mejor. Sabemos que nos está mirando desde arriba con una sonrisa. O volveremos a encontrarlo. Por supuesto, siempre creí esas cosas en teoría, pero, para ser honesto, no podía imaginarlas. Ahora, con lo que Colton había dicho sobre Pop y sobre su hermana, comencé a cambiar mi forma de pensar en el cielo. Ya no era para mí solo un lugar con puertas ornadas con joyas, ríos brillantes y calles de oro, sino un reino de alegría y fraternidad,
un refugio de amor perdurable tanto para quienes están con nosotros en la eternidad como para quienes siguen en la tierra, cuya llegada se espera con ansias. Un lugar que recorreré algún día y donde hablaré con mi abuelo, que tanto significó para mí, y con la hija que no pude conocer. Quería creer, con todo el corazón. En ese momento, los detalles de nuestras conversaciones comenzaron a acumularse en mi mente como una pila de instantáneas imágenes del cielo que parecían asombrosamente precisas en comparación con las descripciones que todos podemos leer en la Biblia. Todos los que sabemos leer, quiero decir, pero estos detalles son crípticos para la mayoría de los adultos y más aún para un niño de la edad de Colton. La naturaleza de la Trinidad, el papel del Espíritu Santo, Jesús sentado a la derecha de Dios. Yo creía, pero ¿cómo podía estar seguro? Cubrí el pecho de Colton con su manta y la ceñí tal como a él le gustaba y, por primera vez desde que había comenzado a hablar del cielo, intencionalmente le tendí una trampa. Recuerdo que dijiste que te quedaste con Pop, dije. Entonces, cuando oscureció y fuiste a la casa de Pop, ¿qué hicieron? Colton se puso serio y me regañó. No oscurece en el cielo, papá. ¿Quién te dijo eso? Sin ceder en mi postura pregunté, ¿qué quieres decir con que no oscurece? Dios y Jesús iluminan el cielo. Nunca oscurece. Siempre está claro. Fui víctima de mi propia broma. No solo no cayó con el truco de cuando oscurece en el cielo, sino que pudo decirme por qué no oscurece allí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.